Hola, 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 mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día espectacular. Hoy venimos con un tema que de seguro va a hacer que sus corazones palpiten un poquito más rápido, porque vamos a desvelar un misterio que ha estado flotando en el aire y que tiene a todos preguntándose, ¿qué está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? Sí, han oído bien. Ese dúo dinámico, esa pareja que nos robó el aliento en Erkenci-Kuş, y que muchos seguimos soñando con ver juntos de nuevo, parece que nos ha dado una pista jugosa. Y es que los rumores vuelan, pero esta vez tenemos información que podría ser explosiva. Así que si son tan fans de estas dos estrellas turcas como nosotros, o simplemente les encanta el chisme jugoso y las historias de amor que parecen sacadas de una telenovela, quédense con nosotros hasta el final. Y ya saben, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo y denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones y, quién sabe, quizás hasta encontremos algo de verdad. Pues bien, hablemos de lo que todos estamos comentando. Las redes sociales, como siempre, están que arden. Hace poco unas fotografías aparecieron que dejaron a muchos con la boca abierta. Se trata de Can Yaman, nuestro galán turco por excelencia, disfrutando de unas merecidas vacaciones en las paradisíacas Maldivas. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Los famosos también tienen derecho a desconectar y recargar energías. Pero lo que hizo que el rumor cobrara una fuerza impresionante fue la compañía. Y no estoy hablando de un amigo cualquiera o de su familia. Las imágenes, o mejor dicho, las especulaciones que generaron, apuntaban a que Can Yaman no estaba solo en este Edén tropical. Aquí es donde entra nuestra querida Demet Özdemir. Los seguidores más acérrimos de ambos actores, esos detectives de la farándula que no se pierden detalle, notaron ciertas similitudes entre las historias que subían a sus redes sociales. Y no me refiero a que ambos publicaran fotos de playas espectaculares, eso sería demasiado fácil. Hablamos de detalles más sutiles, pero igualmente reveladores. Algunas personas aseguraron haber visto en el fondo de las historias de Can, o en las de Demet, elementos que parecían coincidir. Un objeto decorativo particular, un tono de color en la arena, la forma de una palmera, todo un rompecabezas para los fans. Ahora, seamos honestos. En la era de las redes sociales, es muy fácil caer en la tentación de ver lo que queremos ver, ¿no creen? Sin embargo, cuando hablamos de Can y Demet, la química entre ellos era tan palpable en pantalla que la idea de una relación entre ambos nunca ha dejado de ser un tema recurrente. Desde el éxito rotundo de Erkenci-Kuş, donde interpretaron a Can Divit y Sanemein, su conexión fue tan genuina que muchos productores y, por supuesto, los fans soñaron con volver a verlos juntos. Y es que ¿quién no recuerda esos momentos llenos de risas, miradas cómplices y esa tensión romántica que nos tenía pegados a la pantalla? Las especulaciones sobre un posible romance entre ellos surgieron desde aquel entonces. Hubo momentos en los que parecían estar muy cerca, compartiendo eventos, intercambiando comentarios cariñosos en redes sociales. Pero luego las cosas se enfriaron un poco, o al menos, eso era lo que parecía desde fuera. Cada uno tomó caminos diferentes con proyectos individuales, y los rumores de romances con otras personas añadieron más leña al fuego. Sin embargo, la llama de la esperanza para muchos seguidores de Canem nunca se apagó del todo. Y es aquí donde entran las Maldivas como escenario principal de nuestra historia. Si bien no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores, ni de sus representantes, la comunidad de fans ha estado analizando cada detalle con lupa. Se habla de que las fechas de sus supuestas vacaciones coincidieron, o al menos se solaparon de manera sospechosa. Algunos incluso sugieren que las fotos de Can en Maldivas fueron tomadas por Demet, o viceversa. Y aunque esto suene a teoría conspirativa de alto nivel, la verdad es que la imaginación de los fans es un motor muy potente. ¿Podría ser que esta escapada a las Maldivas sea más que una simple coincidencia? ¿Podría ser un reencuentro, una oportunidad para reconectar, o incluso para fortalecer un vínculo que siempre estuvo ahí latente? La verdad es que a pesar de las apariencias y los proyectos separados, la sombra de Erkenci-Kuş y la pareja que formaron Can y Demet sigue siendo muy fuerte. Los fans recuerdan con nostalgia esa época, y cualquier indicio de que podrían estar volviendo a conectar dispara la ilusión. Analicemos un poco más a fondo. Can Yaman es conocido por ser una persona que disfruta de la vida, de viajar, y las Maldivas son, sin duda, uno de esos destinos de ensueño que atraen a muchas celebridades.
Dem. Özdemir, por su parte, también comparte frecuentemente sus momentos de ocio, mostrando su lado más personal a sus seguidores. Si ambos coincidieron en el mismo lugar, y al mismo tiempo, la pregunta que surge es ineludible: ¿fue planificado o fue una casualidad cósmica? En el mundo del espectáculo, las coincidencias a menudo no son lo que parecen. Y cuando se trata de dos figuras tan mediáticas, la atención se magnifica. Los paparazzi están siempre al acecho y las redes sociales son un hervidero de información, a veces veraz, a veces, no tanto. Pero en este caso, la cantidad de pequeños detalles que los fans han estado señalando crea una atmósfera de intriga bastante convincente. Imaginemos por un momento, amanecer en una villa sobre el agua, el sonido de las olas rompiendo suavemente, el sol acariciando la piel. Un escenario perfecto para el romance, ¿no creen? Y si Can y Demet estuvieran allí, disfrutando de esos momentos, tal vez redescubriendo esa chispa que tanto nos cautivó, la idea es emocionante. La mayoría de nosotros al menos desearíamos verlos felices, y si es juntos mejor aún. Hay quienes argumentan que esto podría ser una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la atención sobre ellos, especialmente si tienen proyectos futuros en mente que podrían beneficiarse de este tipo de atención mediática. Y no podemos descartar esa posibilidad por completo. El mundo del entretenimiento funciona de maneras muy complejas, y a veces las apariencias engañan. Sin embargo, también existe la posibilidad de que, más allá de las cámaras y los guiones, haya surgido una conexión real entre ellos. Las relaciones en el mundo de la actuación a veces florecen en los sets de filmación, y otras veces, se desarrollan fuera de ellos, impulsadas por la admiración mutua, la experiencia compartida y, por qué no decirlo, una química innegable. Las Maldivas, con su ambiente de intimidad y belleza natural, son el lugar ideal para que dos personas se conecten en un nivel más profundo, lejos del bullicio de la vida pública. Si Can y Demet decidieron pasar tiempo allí, y las señales apuntan a que coincidieron, podría ser que simplemente estuvieran buscando un respiro, o quizás algo más. Los rumores de que se encontraron en Maldivas se intensificaron cuando se compartieron unas supuestas fotos en las que se veía a Can Yaman con una mujer, de espaldas, pero con un atuendo que algunos fans compararon con algo que Demet Özdemir había usado recientemente. Incluso se habló de que podrían haber estado alojados en el mismo resort. Si bien estas son solo piezas de un rompecabezas especulativo, la suma de estas pequeñas pistas ha alimentado la imaginación de miles de personas. Lo interesante de todo esto es cómo los fans se involucran en las vidas de sus ídolos. Crean teorías, comparten información, y en muchos casos, se convierten en detectives amateurs, tratando de desentrañar los misterios que rodean a sus celebridades favoritas. Y cuando se trata de Can y Demet, el fervor es especialmente alto. La nostalgia por Erkenci es un factor importante, pero también lo es la admiración por sus carreras individuales y el deseo de verlos felices. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuándo iremos a verlos juntos oficialmente? La verdad es que hasta que ellos mismos no digan algo al respecto, todo esto seguirá siendo especulación. Pero es una especulación emocionante, ¿verdad? A mí personalmente me encanta seguir estas pistas y ver hasta dónde nos llevan. Es como un juego, un rompecabezas gigante donde cada pieza nos acerca un poco más a la verdad, o al menos, a una versión más interesante de ella. Si realmente coincidieron en Maldivas y están volviendo a conectar, ¿significa esto un posible regreso a la pantalla juntos? Sería el sueño de muchos fans hecho realidad. Imaginen una nueva serie o quizás una película, donde podamos ver esa química que tanto nos gusta explotar de nuevo. El público estaría más que listo para verlos compartir escena otra vez. Hasta ahora, no hay declaraciones oficiales que confirmen o desmientan estas especulaciones. Can Yaman está enfocándose en sus proyectos internacionales, y Demet Özdemir sigue cosechando éxitos en Turquía y preparándose para nuevos desafíos. Sin embargo, el corazón de los fans siempre guarda un espacio para la esperanza. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Por ahora, disfrutar del misterio, seguir analizando las pistas y, sobre todo, mantener viva esa ilusión. Quizás en algún momento, de forma inesperada, ambos decidan compartir con nosotros la verdad de lo que ocurrió en esas playas paradisíacas. Y si ese momento llega, estaremos aquí, listos para contárselos. Recordemos que en el mundo de la fama, las cosas cambian constantemente. Lo que hoy es un rumor, mañana puede ser una confirmación. Y lo que hoy parece una coincidencia, mañana puede ser el inicio de una nueva etapa.
Así que, mis queridos amigos, la historia de Can Yaman y de Met Özdemir en Maldivas es un claro ejemplo de cómo la curiosidad y la pasión de los fans pueden crear narrativas fascinantes, incluso sin una confirmación oficial. Hemos analizado las pistas, hemos imaginado los escenarios, y hemos alimentado la esperanza de muchos. Para concluir, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este viaje de especulaciones y misterio. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Nos encanta traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet coincidieron en Maldivas? ¿Piensan que hay algo más que una amistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto? Déjenme todos sus comentarios y teorías aquí abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y de Met Özdemir, para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos despedimos por hoy, pero no sin antes desearles un día lleno de alegría y, quién sabe, que quizás de alguna sorpresa inesperada. Hasta la próxima. Chao.